Yendo al homenaje, ¿no? Yo creo que el texto de la Constitución de 1916, texto que siempre me despertó gran admiración, es resultado no solo del proceso constitucional de una provincia que estaba acostumbrada a múltiples y sucesivas reformas. Es decir, el texto de 1854 es reformado en 4 ocasiones hasta llegar a la Constitución de 1916 y recepta en cada uno de sus momentos diferentes momentos políticos provinciales. Particularmente, y desde mi humilde punto de vista, la Constitución de 1916 es el resultado además de un estado de situación social muy complejo, que es un estado de austeridad muy profunda. La provincia de Mendoza estaba sumida en una profunda crisis. De ahí entonces que, si bien hace un enorme desarrollo enancado en la ideología que ilustraba el debate constitucional de la Convención Constituyente de 1916, 1915-1916, lo cierto es que a mí me despierta, más allá de las notas particulares que han sido objeto de análisis y tratamiento prevista en el artículo 44 y 45 de nuestro texto, un gran interés el diseño de los controles que introduce el texto constitucional para la organización política provincial. En particular, hoy nos toca abordar quizás uno de los elementos que a mi gusto o a mi interés sirvió de estructura, de esqueleto, de andamiaje sobre el cual se desarrolla la famosa institucionalidad mendocina. En este sentido, precisamente, el tema a tratar hoy es un tema que, un derecho de los receptados por la reforma de la Constitución de 1994, el cual yo voy a desarrollar, que obviamente no va a estar considerado en el texto constitucional de 1916, pero que, fíjense, la propia Corte ha receptado cual si estuviera tratado, ha entendido que el convencional constituyente del 16 preveyó en su texto situaciones analogables. Esto quiere decir organismos de control cuyas características particulares eran predicables de otros mecanismos de control que se iban a desarrollar a continuación. En este sentido, el objeto de la ponencia que hoy voy a desarrollar es básicamente el análisis del artículo 42 de la Constitución y de cómo, si se pudiera, afrontar una reforma del texto constitucional que incluya estos derechos en la reforma, pues tenga en consideración básicamente algunas premisas que hoy intentaremos desandar. Lo primero que tenemos que tener en consideración cuando hablamos de usuarios y de consumidores es que estamos hablando de una categoría especial que ha sido receptada en el texto constitucional como consecuencia de enfrentarse a una situación de desbalance. Ha receptado allí un sujeto que está enfrentado a otro que no está en igualdad de condiciones, de manera tal que le ha obligado a todos los órganos políticos que intervienen en la organización del Estado la obligación de brindarle información adecuada y veraz, ¿sí? De brindarle una tutela especial y, como dice el artículo 42, pues proteger los derechos de los usuarios, otorgarle información adecuada y veraz, garantizarle la libre elección, las condiciones de trato equitativo y digno, el control de los monopolios naturales y legales, la calidad y eficiencia de los servicios, la defensa de la competencia en los mercados, la constitución de asociaciones de consumidores y usuarios, los procedimientos eficaces de solución y prevención de conflictos, los marcos regulatorios, los organismos de control y la participación de los usuarios de las provincias interesadas. En este sentido, lo que cabe decir en primer lugar es que el artículo 42 había sido tratado por el derecho público provincial. Las constituciones de Catamarca y la constitución de 1988 y la constitución de Jujuy de 1986 ya preveían precisamente la categoría constitucional de usuario de un servicio. Y tanto es así que establecían que el contrato, cuando un servicio se iba a prestar a través de un mecanismo de concesión, el contrato de concesión debía contener, bajo pena de nulidad absoluta, pues la forma como se iba a establecer la tarifa, la participación de los usuarios en su fijación y el control permanente de las autoridades y de los usuarios en la prestación del servicio, dice el artículo 178 de la Constitución catamarqueña, pre-reforma, obviamente. En idéntico sentido, la Constitución de Jujuy de 1986, en su artículo 73, establece que el Estado deberá garantizar a los consumidores y usuarios protegiendo mediante mecanismos eficaces la seguridad, la salud y sus intereses legítimos económicos. Básicamente, lo que quiero decir con esto es que, como siempre, el derecho público provincial es el laboratorio donde el constitucionalismo local
precisamente va desarrollando, ¿no? Aquí pasa algo, ¿no?, bastante importante, que es que a su vez a estas normas de derecho público provincial, más el artículo 42 de la Constitución, más las fuentes que el artículo 75 y 22 a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en particular del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuyo artículo 11 receptó precisamente la calidad de vida digna, pues han construido una plataforma que, a la luz de lo antedicho, más precisamente las sentencias dictadas en el caso Jiménez López contra Brasil y hoy de tribunales europeos, constituyen un andamiaje que debe ser considerado por el convencional constituyente. En primer lugar, ¿qué pasó en el derecho público provincial después de la reforma? Pues como todos saben, fue objeto de consideración por parte de todas las convenciones constituyentes provinciales y considerado precisamente creando la categoría de usuario y consumidor en cada uno de los textos. En este sentido, aquellas constituciones que copian el artículo 42, básicamente está la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco, Formosa, La Rioja, Salta, Santiago del Estero, con algunas diferencias, pero también con un alto grado de preocupación por los usuarios, lo hace Chubut, Catamarca, quien sin transcribir la norma constitucional, pero previendo mecanismos de participación en el control de los servicios, está Córdoba, Tierra del Fuego. Otras provincias han encomendado precisamente al defensor del pueblo la tarea del control de los servicios, como ocurre en la Constitución de Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Formosa, La Rioja y Río Negro. En particular, hay provincias, como ha ocurrido en la Ciudad de Buenos Aires, que se ha establecido un organismo constitucional, el ente único regulador de los servicios públicos, tendiente precisamente a garantizar la tutela adecuada de los servicios. En esto Alejandro Pérez Walde ha clarificado que hay un nivel de tutela superior de los usuarios respecto a los servicios, de los usuarios de los servicios respecto a los consumidores, por un motivo muy sencillo, que es que a diferencia de los consumidores, los usuarios no pueden migrar de proveedor. Esto hace que el convencional constituyente tenga que tener en consideración particularmente esta situación, ¿sí?, toda vez que no está en su poder la posibilidad de cambiar de proveedor de los servicios denominados esenciales. En este sentido, pues lo que podemos observar es básicamente la necesidad de adoptar aquellos mecanismos tendientes precisamente a avisorar cómo debiera ser la tutela en caso de que se produjera una convención constituyente que pueda tratar la situación de los usuarios de la provincia de Mendoza y cuáles son las notas particulares que ha tenido o que debieran tenerse en consideración. Y esto, pues a modo de humilde aporte, pues lo que hemos ido haciendo es receptar o extractar qué es lo que ha tenido en consideración la Corte cuando se le ha planteado una situación precisamente que ponía en jaque la figura o la constitucionalidad de determinadas normas que regulaban el funcionamiento de los entes reguladores. En este sentido, la Corte ha dicho, en primer lugar, que si bien la Convención Constituyente de 1916 claramente no podía prever la existencia de estas figuras, sí previó otras figuras, como el Departamento General de Irrigación, y le analoga precisamente las categorías o las condiciones que dichas entidades de control tuvieron para entender que precisamente los entes reguladores tienen jerarquía constitucional. No solo por la previsión del artículo 42, sino una jerarquía constitucional provincial, obviamente analogada, pero, en fin, una jerarquía constitucional provincial. En este sentido, a su vez, hace referencia a la necesidad de que estos entes reguladores tengan dos condiciones centrales. La primera, la de la independencia. La segunda, la de la especialidad. Esto se garantiza, y así ha sido receptado en los textos constitucionales, de manera tal que exijan que sus directores sean expertos en la materia. En idéntico sentido refiere precisamente a la función que los entes debieran desarrollar. El gran problema que hoy nos enfrentamos es básicamente la capacidad que tiene la Argentina para destruir, si se quiere, estructuras de control. En este sentido, creo que el convencional constituyente tiene que ser sumamente cauto
y prever un mecanismo y una tutela que efectivamente responda a las condiciones del usuario y del consumidor mendocino, que efectivamente garantice la solución de los problemas que enfrenta hoy el usuario y el consumidor mendocino. En este sentido, Gordillo, en el prólogo de su tratado, precisamente refiere a que buena parte de los problemas, o que la parte más importante de la colectividad que está sufriendo las consecuencias del Estado moderno, precisamente son los usuarios y consumidores. ¿Por qué? Pues porque básicamente no encuentran protección en ningún ámbito. Creo que en este sentido, pues el consumidor, la tutela del consumidor ha avanzado enormemente con las leyes de defensa del consumidor y en particular también con las nuevas incorporaciones previstas en el Código Civil y Comercial nuevo, pero lo cierto es que la situación del usuario ha quedado desbalanceada, ¿verdad? Entiendo que con estos humildes aportes, pues la intención es tratar de precisamente aportar elementos para que en una hipotética convención constituyente, pues el convencional constituyente tenga en consideración, en primer lugar, cómo sería la defensa del consumidor a la mendocina y cómo sería el organismo que debe regular precisamente a los prestadores de los servicios a la mendocina, a fin de evitar precisamente, nuevamente, la importación de mecanismos de regulación ajenos que luego fracasan en la práctica. Les agradezco mucho y...